Apagá la tele. Prendé la 91.7 y seguí el Mundial desde los medios comunitarios. Manija Mundial. La locura es total. ¿Cuántas copas tenés? Cumbia. Esta manija continúa hasta que juegue la Argentina en su debut del Mundial 2026. En Cansa de estar la Argentina. Nosotros estábamos cansados, ya activamos, ya esta manija está en camino. En esta noche disfrutando minutos nada más para que la selección debute contra Argelia. Nahuel, le doy la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Escuchó la del fútbol guaraní? ¿Usted es más guaraní o charrúa? No, mirá, por la costa uruguaya soy charrúa. ¿Le dicen charrúa? ¿Había charrúa en ese territorio? No somos tan uruguayos como para por ese lado, pero por cercanía tendremos que ser más. Un lindo clásico. Claro. Con patadas. Sí. Muchas patadas. Muchas patadas, como tiene que ser. Usted va a hablar de un mundial que a mí me trae a la mente que lo rompieron a Pelé, por ejemplo. A patada. ¿Cómo lo arruinaron? Tanto que no jugó el segundo partido incluso. Pero ya vamos a hablar de eso porque quiero presentar una columnita que vamos a hablar sobre historia de los mundiales. Sí. Se va a llamar Manijas Pasadas. Ahí va. Y vamos a hablar de mundiales que capaz no tenemos tan en presente. Porque capaz el 86 lo tenemos muy presente. Bueno, todos los mundiales que salimos campeones, los mundiales capaz más cercanos, pero... Los finalistas también, un Brasil, un 90. Exactamente, maracanazo. El 2002 te acordás porque fue tarde y no fue mal. Sí. ¿Te acordás? Por eso. Porque después capaz de octavo para adelante lo borraste. Sí. Pero no, vamos a intentar hablar de mundiales en blanco y negro o Tecnicolor. Vamos a arrancar con el Mundial 66. Bien. El primero que organiza el país inventor, entre comillas, porque el León. Y si podemos escuchar el himno, porque este mundial tuvo la primera mascota y el primer himno oficial dentro de un mundial, que fue el de World Cup Willy de Lonely Donegan. No sé si tenemos ahí. Un rock and roll, me imagino. Es como un rock and roll, una especie de rockabilly, capaz. Ahí lo tenemos. Me recuerda, no sé, a... un Charleston. No sé, es algo a la vez yankee, no sé, es raro. Pero bueno, Lonnie Donegan en ese momento era como el antecesor de los Beatles en popularidad inglesa, más o menos. Ahí va. Le metió más territorialidad que una universalidad inglesa, porque uno imaginaba por ahí 66 pre-no Beatles. Sí, ya la época beatlera. Pero bueno, los cuatro de Liverpool no fueron tenidos en cuenta, digamos. Ni los Rolling Stones. Ni los Rolling Stones, Eric Clapton, lo que sea. Pero bueno, igual estuvo peligrando este mundial, porque en marzo del 66, la Copa Jules Rimet, la copa vieja, la de antes. La primera copa del mundo. La que era una copa. De hecho, teníamos en imágenes, si podemos ponchar ahí a un perrito con la copa. Ajá. Que era nada más y nada menos que el perrito Pickles, es la segunda imagen. Ahí estamos. Tenemos a Pickles. Ahí está la copa y el perrito. La primera copa, porque en una exhibición en una iglesia de Westmain, no sé, una iglesia allá en Inglaterra, se exhibió y la robaron. ¿En la iglesia la robaron? En la iglesia la robaron, exactamente. Así que 8 días después, en un paseo con su dueño, el perrito Pickles la encontró en un jardín, en un matorral envuelta en papel diario. A la Copa del Mundo. Yo imagino que se venía el Mundial de Inglaterra 66 y todo el mundo buscándola. Exactamente, las autoridades. Un perrito fue a la plaza y... Un perrito fue a la plaza a dar una vuelta con su dueño, la encontró y obviamente fue un héroe nacional. Incluso fue cuando Inglaterra ganó el Mundial, ya fue condecorado e incluso fue parte del buffet. Comió rico, comió muy rico, digamos. Y bueno, Pickles. Otra, y bueno, antes de arrancar ahora sí con el Mundial, una última polémica.
que es que este país se caracterizó por no tener selecciones africanas, porque los 31 países africanos que eran parte de la FIFA en ese momento, hicieron un boicot, ya que la FIFA en el 64 querían que entre las 15 selecciones que entraban para las clasificaciones, hubiera una sola, la campeona de esa clasificación, que entrara a un repechaje con el campeón de Asia. Ni siquiera tenían un cupo asegurado. Así que esa época que jugaban 16 equipos. Claro, eran 15 equipos, los pocos que ya estaban independizados, otros, bueno, claro, todavía no eran colonia. No, la Copa del Mundo, digo. Ah, la Copa del Mundo, y estamos hablando de 4 grupos de 4. O sea, 16 equipos, 16 sí, equipos. tenés razón. Como los Juegos Olímpicos, medio mundial, así. Exactamente, así que, bueno, África hizo un boicot, no entró al Mundial, y ese cupo, como no se jugó el repechaje, lo ocupó Corea del Norte, que vamos a hablar ahora de Corea del Norte, porque vamos hablando un poquito de la fase de grupo. Tenemos por arriba el grupo 1, el grupo del local. Inglaterra pasa como puntero, Uruguay como segundo. México y Francia quedan afuera. Nada muy destacado. Grupo de Argentina. Grupo 2. Si bien empataron en puntos, Alemania Federal, en ese momento Alemania dividida, empata con Argentina en puntos, pero por diferencia de gol queda Alemania primero y Argentina queda segundo. España y Suiza afuera. En esos 3 partidos, Argentina ganaría 2-1 España, 0-0 Alemania y 2-0 a Suiza. Tenemos el tercer grupo y ahora sí vamos con Brasil, porque era el grupo de la muerte. Teníamos a la Portugal de Eusebio. Eusebio, que era africano, el de origen. Sí. Y jugaba para Portugal. Y jugaba para Zaire, Portugal. si no me equivoco, ¿no? Leyenda del Benfica. Mozambique. La Pantera Negra de Mozambique. Y ahí goleador del mundial de esa época. Con 9 goles, bicampeón de lo que era la Champions League. Con el Benfica. Ahí va. Y en este mundial sería esa época, mirá, no sé si es el mundial que juega Di Stéfano con España, el 66, o Chile 62, pero como ocurrió con algunos italianos, Enrique Marci, Maschio, entre ellos, el jugador que jugaba en la liga de tal país, y si tenía la nacionalidad podía jugar. Claro, ya no es como ahora que con 3 partidos ya quedas blindado, digamos. Exactamente. Se podía cambiar en cualquier momento, incluso si jugaste un mundial, podés jugar al otro. Sí. Tenemos casos en Argentina e Italia, es verdad. Pero en este grupo La Muerte, conformado por Portugal, Hungría, que ha sido finalista en 2 ocasiones, Bulgaria, que fue la última, y la Brasil de Pelé, la Brasil bicampeona, del 58 al 62, que sería tercera. Si tenemos ahí el video el tercer video. ¿En primera ronda se va a Brasil? Se va en primera ronda entre... El último bicampeón del mundo. Ganaría primero el primer partido 2-0 con Bulgaria. Después la pierde 3-1 con Hungría. Porque Hungría potencia y queda fuera muchos jugadores, entre ellos Pelé. Porque le dieron mucha murra, le dieron muchas patadas. Y bueno, Pelé ya venía complicado, ¿no? Porque en el Mundial 62 también juega poco. Y ahí agarra figura Garrincha. Exactamente. Sí. Y acá terminaría perdiendo 3-1, entre ellos 2 goles de Eusebio. Así que bueno, ahí lo tenemos un poquito. Mirá esa camiseta de Brasil. La canariña, ahora sí la canariña. Sí. Con cuellito en esa época. Hermoso. Y ahí ¿Esto es con Inglaterra? Esto es con Portugal. Con Portugal. Tenemos acá el primer gol, un error terrible. Se la deja. Nunca hay que centrar al medio. Nunca hay que despejar al medio. Ese mundial Brasil lo juega con Inglaterra también, porque ahí se consagra el arquero de ellos. El mundial anterior era Oliver Banks, si no me equivoco. El Gordon Banks. El Gordon Banks. El Gordo Banks. El Gordo Banks. Auspiciado por el Gordo Ríos. Así que bueno, tenemos por ese lado el grupo 3 y vamos con el grupo 4 porque está la sorpresa del mundial. Ahí va. La Unión Soviética pasaría como primera, pero no es sorpresa porque el fútbol del este, digamos de Europa del Este, era potencia en ese momento. Era fuerte. Yugoslavia, la Unión Soviética, la URSS eran fuertes, llegaban. Exactamente. Hacían partido. Checoslovaquia, todo. El mejor arquero del mundo jugaba en esa época. Fue su último mundial. Ahí va. Lev Yashin, campeón, el único arquero ganador del Balón de Oro, jugaría su último mundial,
Pero la sorpresa la dio la mismísima Corea del Norte que la mencionamos recién. Si tenemos el video de el partido con Italia, porque dejaría afuera nada más y nada menos que a la primera bicampeona, que es Italia. Corea del Norte dejando afuera Italia. Exactamente. En Inglaterra. En Inglaterra. Y marcaría 2 récords. Primero, la primera victoria para un equipo asiático. Ahí tenemos el gol. Muy lindo gol, un centro que le llega. Y la pelota cruzada. Sería ese récord, el que mencioné antes, la primera victoria asiática. Y el primer pase a segunda fase de un equipo asiático. Nada más y nada menos que Corea del Norte, que es una selección. Sí. ¿Cuántos mundiales más jugó? El de 2010 ya está, que jugó con nosotros. Sí, que jugó con Brasil, con Portugal también. Exactamente. Así que, bueno, Chile quedaría último en este grupo. Y bueno, quedaría conformado si tenemos la tabla de los playoffs, auspiciada por Wikipedia, por supuesto. Ya obviamente van a estar todos los spoilers. No voy a hablar mucho de cada partido. Esto ya era cuarto de final. Claro, como clasificaban los dos, ya íbamos de cuarto para adelante. Ahí va. No voy a hablar mucho de todos los partidos, sino que voy a hablar del más significativo, tanto para nosotros como mundialmente lo fue. Sí. Que es lo tenemos ahí a lo último, Inglaterra-Argentina. Partido histórico. Es el primer enfrentamiento de los mundiales, si no me equivoco. Exactamente. Y ya éramos clásicos, jugaba mucho amistoso. Entre clubes y entre selecciones. Argentina nunca le había ganado a Inglaterra. No. Exactamente. Hasta bueno. El gran partido. El gran partido. El mejor de todos. Y bueno, 1-0, ya lo estamos viendo ahí. Pero ocurriría que a los 35 minutos, el árbitro alemán Rudolf Kreitlen expulsó al capitán argentino Antonio Ratín por haber... tenía la 10 Ratín. Exactamente, haber entendido al árbitro que lo estaban insultando. Pero el árbitro no entendía español. En esa época solo el capitán le hablaba Ahora también, ¿no? Quieren volver a esa. Supuestamente. Y se intentó, pero no, la verdad que no. Que solo el capitán le hablaba. Entonces Ratín le decía, soy el capitán. Claro. De hecho, si tenemos el video de Ratín contando cómo fue, si tenemos el sonido también. Yo lo hice todo porque no había hecho ninguna infracción. Yo solamente le pedí al árbitro, le mostraba el brazalete de capitán para que llame a los a los dirigentes. Y no me hizo caso y me dijo afuera, afuera, afuera. Y yo me empecé a caminar en forma lenta más o menos. Recuerdo que agarraba los chocolates que me tiraban aireados, que eran novedad, acá no había, no los conocíamos nosotros. Y bueno, comía sí, un poquito más bonito y se los tiraba a la tribuna. Cuando llego al banderín del córner y flameaba la bandera inglesa, le agarré la bandera, se la retorcí y los insulté. El Mundial 86. 20 años antes del Mundial 86. No, la puta que los parió. Y cuando soy expulsado, voy a la alfombra de la reina. Y me senté en una alfombra roja muy bonita. Hermoso acto de rebeldía. Del 10 argentino. Del 10 argentino, nada más y nada menos. Sí, en Inglaterra. En Inglaterra. La verdad es que un antecedente hermoso en los mundiales. Porque, como digo, tenemos el 86, pero 20 años antes, ya Ratín, por decirlo mal y pronto, se cagaba en los estandartes de la corona. Argentina ahí se queda en el camino de este mundial. Después de siempre ser, después del 30, una gran participación, porque tuvimos como 30 años de mundiales. Primera ronda, no participando. Exactamente. Boicots a la FIFA incluso. Lo podemos hablar, por supuesto, en otro material. Pero bueno, este partido terminó dando un precedente. Este y el de Uruguay con Alemania. Alemania lo ganaría 4-0. Y también que después Uruguay... juega la final con Inglaterra. Exactamente. Uruguay tendría 2 expulsados, también por la misma razón. De hecho, tuvieron que llevárselo con la policía, igual que Ratín, a los jugadores uruguayos. Ahí estaba el negro jefe, Odulio Varela. Y bueno, terminaría siendo un precedente en la FIFA y en el fútbol mundial, porque a partir de este mundial se instalarían las tarjetas amarillas y rojas, inspiradas en semáforo. Así que bueno,
como no existía una manera de reglamentar las expulsiones después de nosotros, se empezaron a reglamentar las tarjetas. Todo porque el árbitro no le quería hablar en español a Ratín. Exactamente. No se entendían y bueno, lo tuvieron que echar básicamente. Mirá. ¿Cómo manipulan la regla de juego? Después, el Chiqui tiene la culpa. Y bueno, dejé lo más... Bueno, juegan Inglaterra-Alemania esa final. Esa final, por supuesto. Tenemos el anteúltimo video, creo que es el número 7. Un fragmentito ahí de la entrada, sobre todo, de el estadio de Wembley. Final del Mundial 66. El Mundial de 1966 se jugó en Inglaterra. Parece una película de los totalmente. colores, todo. Creo que estas son las películas que hacían la FIFA cuando terminaba el Mundial. Siempre presentaban la película de la Copa del Mundo. La del 86 se llama Héroes. Esta capaz tiene su nombre. Esta capaz tiene su propio documental. Los de rojo los ingleses, los blancos los alemanes del oeste, digamos, los occidentales. Donde, bueno, vamos contando rapidito. El primer gol lo marcaría Helmut Haller, el jugador alemán. Pero a los 18 minutos, Geoff Hurst, que tiene un récord, ya lo vamos a mencionar. Goleador de esa Copa del Mundo. Goleador. Después de Eusebio, por supuesto, que marcó 9 goles. Es el goleador de Inglaterra, eso seguro. Eusebio, un corte Mbappé de esa época. Sí. Te digo que era el mejor 9 de Europa, el segundo mejor del mundo porque estaba peleantes. Estaba justamente O'Reilly. Así que bueno, tenemos... Como ahora. Exactamente. Pero bueno, 1-1. 2-1 se pone en el segundo tiempo con gol de Martin Peters. Y minuto 89 termina en un empate 2-2 con Wolfgang Weber. El tema ocurriría ya en el alargue, en el tiempo suplementario, cuando en el minuto 101... escandaloso momento en la Copa del Mundo. Escandaloso. El mismo Hurst sacó un remate que pegó en el travesaño, pegó en la línea y no pasó. Si tenemos el último video. Tenemos una repetición del gol fantasma. Apodado gol fantasma. Apodado el gol fantasma. Creo que podría ser el escándalo más grande de las finales. Y para mí la del Pipita fue re grosa. No, pero escándalo ya arbitral, ya de... Y enfrente de la reina de Inglaterra. Su propia casa. Jugando para local. ¿Hace cuántos años que inventaron el deporte? ¿Hace cuántos años que se juega el Mundial de fútbol, de selecciones? Y no venían ganando nada, no venían ganando Eurocopas. Ahí tenemos el gol fantasma. El gol fantasma, un remate potentísimo que va al travesaño. Y no pasa. Línea afuera. Pero el árbitro, que era el árbitro suizo de apellido Dienst, consultó al juez de línea soviético de apellido Bagramov, me costó, quien convalidó el gol. Y dijo que sí. Terminó convalidando el gol y bueno, después el mismo Hurst termina metiendo en la última jugada, en el minuto 120. 3 goles en la final, como Mbappé. Exactamente, fue el primer jugador en los mundiales en meter con 3 goles en la final, un triplete, hasta que llegó Mbappé. El mundial pasado. Por supuesto, Inglaterra campeona, su único título hasta el día de hoy. En la historia del fútbol. En la historia del fútbol. Han sido finalistas, últimamente finalistas en Eurocopa 2 veces, las 2 perdiendo con Italia y con España. Esperemos que siga así. ¿Nos queda Italia para la siguiente? Podemos hacer Italia, el bicampeonato italiano, el bicampeonato en la Italia fascista. Me gusta. ¿Cómo? Manijas pasadas. Manijas pasadas, manijas que vienen. Ahí tengo data.